tú eres Brian y tú eres Ah, Carlos, sí, Brian, que, dígame. que era como tipo entrevista. Sí, es como tipo entrevista, pero pues de igual manera, igual sobre la marcha van saliendo las preguntas, ¿va? Ah, ok, vale. Ok, perfectísimo. Pues igual ya comenzamos, ya empecé a grabar, igual ahorita en lo que se van conectando los demás, pero ahora sí, en Carolina, ¿verdad? Sí, mi nombre terrenal, Carolina. Carolina, ok, perfectísimo. Pues bueno, hola, este es un día más en estas entrevistas de X-Live. En esta ocasión nos acompaña Carolina, eh, con su nombre terrenal, ahí bien lo menciona. Y pues sin más, igual ya me presenté en otras ocasiones, pero de igual manera, mi nombre es Carlos López, Master Coach con programación neurolingüística. Con Brian colaboramos en muchos proyectitos, y este es uno de ellos. Y en esta ocasión nos acompaña la señorita Carolina, la cual es especialista, déjenme, para no echarles mentiras, en registros akáshicos. Esa es una de las preguntas con las que voy a empezar yo. Ok, Constelaciones fluviales y el perdón cuántico. Así que, primeramente, preséntate, dinos de dónde eres, dónde radicas y pues ahora sí explícanos también a qué te dedicas. claro. Mi nombre terrenal, Carolina Romero, y mi nombre espiritual, Victoria de Luz. Soy terapeuta holística, me especializo en registros akáshicos con perdón cuántico, constelaciones fluviales con perdón cuántico y Ok. ceremonias holísticas de cumpleaños. Actualmente estoy entre Guadalajara y Tapalpa. Estoy creando un espacio en el bosque, literalmente, Ok. en donde está destinado precisamente a compartir y a trabajar pues todo esto allá en el bosque. Entonces me muevo entre Guadalajara y Tapalpa. Ok, estás muy cerca entonces de aquí. Yo estoy aquí en Mazamitla. Entonces, sí, no estás muy Ah, lejos, que diga. estamos a 2 horas. A 2 horas, sí, sí, sí. Entonces, ¿ahorita estás en Guadalajara o en Tapalpa? En este momento estoy en Guadalajara. Ok, ok. Me muevo, Y voy y vengo, no tengo fechas. Realmente ahora sí que según se me van presentando las cosas. las cosas. Ok, ok. O sea, ¿originaria eres de Tapalpa o de Guadalajara? No, ninguna de las dos. Yo nací en México, de hecho, en Ciudad de México. Ah, Ciudad de México. Ah, sí, muy retirado. Sí, sí, y por cosas de la vida, actualmente vivo bueno, mis papás tienen su casa aquí en Guadalajara y yo me estoy mudando, yo ya hice mudanza, para allá a Tapalpa. Yo tengo mi casa como tal en Tapalpa. Ok, ok. Oye, está re bien. Y tú escogiste Tapalpa, ¿cierto? Ah, me movieron, literalmente me movieron. Fueron instrucciones de mis maestros desde ahí arriba. Yo estuve buscando mucho tiempo, fácil, unos 5 años, lugar para rentar en la ciudad. No se me dio hasta que, pues, pidiendo indicaciones de qué hacía, para que me dijeron, literalmente, cómprate un motorhome y vete a tapar y vete al bosque. Y eso fue lo que hice. Ok, está muy, muy genial. Oye, sí está Sí. así como de curiosidad esto, ¿ok? Y hablando de curiosidad, registros akáshicos. Sí se menciona así, akáshicos, akásicos. Sí, Primeramente, ¿cómo se menciona? registros akáshicos como tal. Akashico. No, no, es SH. Ok, el sh, ¿verdad? Ok, Ajá. perfecto. ¿Qué es registros akáshicos? Yo hago la metáfora. A mí me gusta hacer la metáfora de ubican la nube de Internet. Es como Ujú. esa nube de Internet que no es físico, que no es tangible, pero es ese lugar etérico en el que se guarda toda nuestra información álmica, pasado, presente y posibles futuros. ¿Por qué digo posibles futuros? Porque aun cuando nosotros álmicamente hacemos acuerdos y tenemos un plan, ese plan se puede modificar. Conforme nosotros vamos tomando nuestras elecciones en el día a día, ese plan se puede modificar. Entonces, ahora sí que es como si tú sigues por este caminito, puedes llegar a este lugar, pero si tú das la vuelta por acá, puede pasar esto. O sea,
A eso me refiero con el posible futuros. Hay diferentes opciones, depende de nosotros. Ese es el lugar al que nosotros accedemos y literalmente es el todo. A mí me gusta verlo para mí, más que una biblioteca, como se suele ver o llamar, para mí es la fuente. Para mí es conectar con Dios, es conectar con la fuente, es conectar, ahí puedes encontrar absolutamente todo. Ok, ok. Y dentro de este mundo de los registros akáshicos, se ha mencionado que muy poca gente, ¿verdad?, los maneja. Yo conozco a poca gente que los maneje y de hecho, por ejemplo, yo trabajo en los registros en conjunto con el perdón cuántico. ¿Qué es el perdón cuántico? Es una herramienta de un curso de milagros que su función principal es literalmente una reprogramación, es ayudarnos a recordarnos a nosotros mismos que más allá de este cuerpo físico que elegimos para venir a este plano, somos seres infinitos y eternos, literalmente somos almas. Ujú, Entonces, el perdón cuántico nos ayuda a liberarnos de lazos, contratos kármicos, contratos de dolor, de situaciones de dolor, nos ayuda a hacer como esa liberación, esa sanación, no importa de qué tema sea, visto desde un curso de milagros, nos genera, todos los conflictos que nos generamos surgen desde la culpa inconsciente y desde la sensación de separación. Es el sentirnos separados de la fuente de Dios. Entonces, ujú, lo que yo hago, el cómo me enseñaron a mí, fue ingresar registros, obtenemos la información que necesitamos y una vez que ya tenemos esa información, entonces agarro el perdón cuántico y hacemos la liberación de cualquier evento que se nos esté manifestando y ya, hacemos la liberación con el perdón cuántico. Y mm, yo nada más conozco, de hecho, a una persona que es precisamente mi maestro, que el que me enseñó a hacer esto de esta forma, nada más lo conozco a él aquí en México, al menos que lo trabaja así. He conocido a otras personas que trabajan registros, pero de una manera muy diferente. ok, ok. Entonces quiere decir que hay muchas formas de trabajarlo. Sí, hay quienes los trabajan con símbolos, hay quienes, a mí me pasó que antes de yo llegar con mi maestro, se llama Gerardo Bautista, antes de yo llegar con él, yo fui con otro chavo a precisamente que me leyera mis registros y es como nada más llegas, te sientas y el terapeuta empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, puro hablar, él te va diciendo todo. Y acá no, yo lo trabajo de diferente manera, conmigo es una meditación guiada. Yo te ayudo, te acompaño, estoy contigo, ingresamos a tus registros, pero yo te ayudo a estar ahí y al mismo tiempo te dejo que te des cuenta que tú puedes entrar, que tú puedes ver, que tú puedes sentir, que tú los puedes ver, que tú los puedes escuchar, porque en realidad nosotros somos canales, todos, absolutamente todos lo podemos hacer. Que requiere trabajo, práctica, trabajo interior, etcétera, pero es algo que todos podemos hacer. Entonces, para mí lo poderoso de esta forma de trabajar y lo que a mí me gusta es eso, que se dan cuenta que ellos también pueden. Ok, perfecto. Sí está interesante todo este tema de los registros. Este, te decía la pregunta de si eran muchas personas, perdón, que eran muy pocas personas las que supuestamente los manejan, eh, porque sí es algo muy, muy diferente a otras disciplinas, ¿verdad? Y es como que más, bueno, yo al menos yo lo digo, es como que más serio este asunto, ¿no? Los registros académicos, porque sí lleva su proceso, como dices tú, de meditación. Entonces, mediante la meditación, imagino que es cuando entran en trance y conectan con la fuente, ¿verdad? Sí, yo hago la conexión mediante el corazón. Ajá. Entonces, es una meditación en el que se hace un ejercicio de coherencia cardíaca, se llama,
y a Ujú. partir de ahí los voy guiando, en la misma meditación los voy guiando y es como de tal cual, abre la puertita, estás ahí con Dios y ahora sí que empieza a platicar con Él, o sea, suéltate. Y sí, empiezan a literalmente, o sea, empiezan a ver, empiezan a sentir. Depende de cada persona. Hay quienes ven, hay quienes sienten, hay quienes escuchan, hay quienes ven lucecitas, o sea, eso ya es muy particular de cada uno, de su percepción. Hay quienes están más abiertos, hay quienes el miedo de repente les gana un poquito, pero ahí es en donde entra el trabajo del terapeuta. O sea, yo los voy guiando y los voy acompañando y a mí también me llega la información, pero sí trato de que la persona se dé cuenta y se abra, o sea, que deje de lado un poquito el miedo o las creencias que cada quien trae y es como, tú estás ahí, realmente esto es algo que tú puedes hacer, ábrete y date el permiso de sentirlo. Ok, ok. Sí, bueno, ahí se me borró. Pero sí vio, nos hicieron una pregunta en el chat, que si podía profundizar más en cómo funciona el perdón cuántico. El perdón cuántico son literalmente son oraciones de sanación en el Ajá. que tú vas haciendo y conforme vas haciendo, ejemplo, a mí me llegó la información de que, no sé, yo traigo tal creencia porque de chiquito mi papá o mi mamá me dijo esto. Entonces, agarramos la información y con esa misma información que nos están dando los registros, lo que vamos a hacer es, nos imaginamos que las manos de Dios están enfrente de nosotros. A Dios le puedes poner la forma y figura que quieras. Hay personas que tienen conflicto con la palabra Dios, se le puede llamar universo. Y lo que se hace es, tal cual, es agarrar toda esa situación o esas emociones, esa energía, porque todo es energía. Entonces, cuando hay una situación o un conflicto, surgen emociones como dolor, como tristeza, como enojo. Es agarrar todas esas emociones, toda esa energía baja y ponerla en manos de Dios. Y literalmente las oraciones son: gracias Dios, porque siempre estás conmigo, porque nunca me has abandonado, por amarme tanto. Yo también te amo. Suelto toda culpa y resistencia inconsciente y lo pongo en tus manos. Y a partir de hoy, elijo aprender con maestros y experiencias de amor. Entonces, al estar haciendo estas oraciones y el estar soltando la energía, todas esas emociones, ahí es en donde se está realizando el perdón cuántico y se está realizando el trabajo de sanación, de estar soltando, de liberar todo lo que estaba estancado. No Ok. importa en qué momento de la existencia haya sido, que al final si estás aquí, estás trabajando con el pasado y al mismo tiempo ya estás modificando tu futuro. Precisamente. Sí, de ahí viene ahora sí lo de cuántico. Así Pues, es. ujú. Muy bien. Fíjate, en este sentido, pues es prácticamente usando pues, todo el nivel de conciencia, todo el poder de tu mente sin factores externos, ¿verdad? Así es, sí, literalmente es abrirte a algo más. Incluso hay una frase que de repente me han dicho que les mueve mucho cuando la digo, cuando estoy haciendo el perdón cuántico, y es, no hay nada que perdonar porque ya está todo perdonado. Incluso Mm. ahorita la dije y sí sentiste cómo brincó de repente la energía. Ujú. A eso se refiere. Y eso es lo que a mí me gusta, que es como, sale completamente es como que lo he experimentado en varias cosas, es como una bomba para la cabeza, para el ego, para la mente, Sí, para Lego. porque, porque literalmente sale de todo eso, pero es algo muy simple y también muy poderoso. Ok, ok. Bueno, o sea, mencionaba eso del factor externo porque, bueno, yo, por ejemplo, yo en lo personal, se me hace, bueno, me gusta meterme ¿cómo se dice? En polémica en este sentido. Como por ejemplo los mentados que utilizan la famosísima
ayahuasca, ¿no? Que dicen que Ajá. experimentan y que esa mamada y todo el asunto. Y como digo, no es necesario que forces el cerebro cuando tú mismo mediante la misma meditación o algunos, pues con registros akáshicos, Sí, con el sí. perdón cuántico, con programación neurolingüística, puedes experimentar lo mismo sin forzar el cerebro, porque ellos ya lo manejan como que conectas y que haces y que esto y que lo otro, pero no saben el daño que le están haciendo al cerebro. Eso sí es De algo que hecho, está hecho, o sea. Ajá. sí, de hecho, yo antes de llegar a los registros estuve en ceremonias, yo las guié durante 2 años, ceremonias Ujú, de ayahuasca, y justamente cuando yo llegué a los registros con mi maestro, yo andaba como perdida, me sentía perdida. Esa fue ujú, como que la razón de decir, díganme qué está pasando. Y me explicaron cómo funcionaba precisamente eso. Y uno de los mensajes que me dio Jesús cuando conecté con él en registros fue literalmente, no necesitas nada externo a ti para conectar y para hacer lo que por ujú. divinidad tú ya traes. Y Exacto. cuando yo misma he hecho todo esto, y hay veces que lo han venido personas que han acudido a ceremonias, me dicen, es que estoy sintiendo y sentí exactamente lo mismo o más fuerte que en una ceremonia. Y yo así de, sí, es que en realidad sí, o sea, no necesitas nada externo para hacer lo que tú por naturaleza puedes hacer. Nada más que a muchos, no voy a generalizar, pero a muchos seres humanos les gustan las cosas fáciles, Sí, rápidas, y les gusta que la responsabilidad esté en algo afuera. Y cuando vas a una ceremonia es algo así, es como cederle todo tu poder a la planta, cuando en realidad es algo que tú ya traes, simplemente que requieres trabajo interno, paciencia, práctica, porque esto es de práctica, pero tal cual, o sea, mientras más lo hagas, más fácil se hace y es algo que a mí en lo personal a veces ni siquiera lo hago consciente y ya estoy en los registros o ya me tienen haciendo un viaje astral o canalizando y a veces ni siquiera es consciente, es completamente y nada más siento la diferencia cuando siento mi cuerpo físico, es como de, espérate, no sí, estoy aquí. Es algo ya como que tan rutinario que es completamente inconsciente, simplemente sucede y ya como que digo que no estoy aquí, empiezo a canalizar, suelo escribir porque me va llegando información y empiezo a escribir para bajarla, pero es eso, o sea, realmente no se necesita nada, nada externo, ningún tipo de planta, nada. ¿Qué otra? ¿Qué sé? Para mí, ¿cuál es la herramienta? La meditación. sí, la meditación, precisamente. Y bueno, mira, regresando un poquito a lo del perdón cuántico, nos hicieron la pregunta de ¿Sí? que si es algo como en entrelazamiento y romperlo. Sí, es ¿Cómo? como romper, yo me imagino que es como romper el entrelazamiento, ¿no? El entrelazamiento cuántico que tiene ante la Es situación. como, no es romper, es como la liberación. Literalmente es agarrar ese evento que te están mostrando los registros, lo Ujú, tomas y una vez que lo tomas, o sea, hay una emoción, porque al final de cuentas los pensamientos y todo eso son emociones. Haz de cuenta que hay una enfermedad, algún conflicto de enfermedad. Detrás de esa enfermedad hay alguna emoción. Normalmente son enojo, tristeza, coraje, miedos, y también hay creencias. Es tomar toda esa energía y al momento de que uno se siente listo es literalmente soltarlo, entregarlo y al momento de estarlo soltando es empezar a hacer el perdón cuántico, sobre todo la parte de suelto toda culpa inconsciente y toda resistencia. ¿Por qué la culpa inconsciente? Visto desde un curso de milagros, y mi maestro, por ejemplo, hace este ejemplo, dice, ¿por qué los niños de África eligieron vivir en África? En donde pasan hambre, en donde pasan frío, pasan muchas carencias porque se sienten tan culpables por algo que hicieron en algún momento, que es como su manera de resarcir y de equilibrar la energía. Entonces, el perdón cuántico nos ayuda a, si tú elegiste alguna situación de dolor, es
sabes que no ya, o sea, no necesito más situaciones de dolor para aprender, se puede aprender con amor. Entonces, Ujú. es esa misma reprogramación de si mi alma en algún momento hizo algún acuerdo de aprender con enfermedad o con situaciones económicas o con situaciones con alguna otra persona, ya no, o sea, ya, en este momento lo puedo cambiar. Y ahí es en donde entra el perdón cuántico, es como una reprogramación de decir, en este momento elijo algo diferente. Y ahí es en donde comienza la sanación. Obviamente, también ahí pueden haber creencias, porque pues dentro de todo hay creencias inconscientes, la mayoría, y Sí. y es en donde se realiza toda esta liberación. Se está cambiando el presente, pero al mismo tiempo se está trabajando con ese evento que viene de atrás, que a lo mejor ni siquiera es de esta vida. De hecho, en mi experiencia, el 99.9% de las veces las situaciones del presente no son de este momento presente, vienen ni siquiera de esta vida, vienen de más atrás. Aun cuando sean, por ejemplo, de sistema familiar. ¿Por qué? Porque el sistema familiar que hemos elegido también viene de atrás, son de vidas pasadas, como que vamos rodando de personajes en el mismo sistema. Entonces, también se trabaja, es como un trabajo a nivel individual, a nivel sistema familiar y al mismo tiempo a nivel colectivo. Ok, ok, ok. Mira, y entonces, por ejemplo, en el tema que también nos hizo el favor de apoyarnos sobre sobre el tema de la amistad y la vida Sí, social. sí, los amigos. Los amigos. Ajá. En lo personal, he vivido prácticamente muchísimas cosas. Todas las amistades, todas las personas que nosotros conocemos, tu mejor amigo, todas esas personas con las que tú tienes alguna conexión de amistad, tú los elegiste para acompañarse, son como almas compañeras en el proceso de aprendizaje en lo terrenal. También se pueden hacer acuerdos con esos personajes, de te voy a acompañar, voy a ser tu amigo, voy a estar ahí contigo, y todo esto también viene de atrás. ¿En qué nos ayuda o benefician las amistades? En lo personal, cuando yo comencé con todo esto, actualmente, el 99.9% de las personas que antes estaban en mi vida ya no están presentes. ¿En el plan, sí? Simplemente se han ido hace poco, incluso, bueno, no, tampoco hace como año y medio. Yo viví una situación de duelo. Mi abuela partió al otro plano y al mismo tiempo, como al mes de que mi abuela partió, la mamá de una que yo consideraba amiga Ujú. también partió. Entonces, yo en ese momento estaba en mi duelo y yo elegí no ir a acompañarla físicamente porque no podía, yo estaba en mi propio proceso. Esta persona no lo tomó bien y en ese momento la relación se rompió. Y tiempo después, yo entendí que simplemente ya se había cerrado el ciclo con ella, con esta persona, y esta persona era una amistad que venía de vidas pasadas, que incluso cuando nos conocimos en esta vida, nos reconocimos. Ella me reconoció a mí. Nos reconocimos, era una amistad de varias vidas, y cuando fallecieron tanto mi abuela como su mamá, esa amistad pues, simplemente pues llegó a su fin, llegó a su ciclo y los caminos se separaron. Así me ha pasado en muchas ocasiones que simplemente las elecciones o los ciclos se van terminando y tú tienes que seguir. ¿Qué es lo que yo he aprendido? A que mi chamba, mi trabajo, es estar bien conmigo misma. Ciertamente. Ujú. Esté quien esté. Tengo amigas.
Sí, sí tengo amigas, son contadas, son pocas, pero actualmente son como que son las personas con las que yo me siento bien y con las que yo puedo hablar de estos temas, con las que yo puedo compartir todo esto y hay como una retroalimentación. Porque antes había mucha gente, pero no había mucha calidad. Ahora hay calidad y hay poca gente. Suele pasar que mientras tú empiezas a trabajar en todo esto, contigo mismo, en tu bienestar, las personas se comienzan a alejar. Y está bien, o que se alejan, o que el ciclo ya terminó, que los aprendizajes ya terminaron, porque las amistades también nos traen aprendizajes. Y son acuerdos que se hacen antes de nacer. Toda la persona con la que tú cruces en esta vida ya viene de atrás. Y tú elegiste algo, eligieron enseñarse algo mutuamente, pero una vez que se cumplen esos acuerdos, las relaciones simplemente pues se distancian, se rompe, se cierra el ciclo. Perfecto. Mira, nos mencionaron algo aquí, dice, en estos tiempos, desde lo personal, noté que es complicado las conexiones profundas con otros. ¿Tienes algún consejo o sugerencia respecto a ello, ya sea sobrellevarlo o a conectar? Sí, puedes pedir que a tus maestros literalmente diles, pídeles que todas las personas que lleguen a tu vida sean con aprendizajes amorosos, que sean maestros de amor y tú estar enfocado o enfocada a tu bienestar. Si tú estás bien contigo mismo, y este es el mayor aprendizaje que yo he tenido en esta vida, si yo estoy bien conmigo misma, si yo estoy en paz conmigo misma, todo lo demás va a estar bien. Esté quien esté, todo lo demás va a estar bien. Si alguien se quiere ir o se tiene que ir, simplemente se va a ir. ¿Por qué? No es nada personal, simplemente son los tiempos, son los ciclos y también es energético. Cuando una persona se va es porque simplemente tampoco la energía ya no engancha. Pero también a mí me ha pasado que con las personas que conecto muy fuerte y muy profundo. ¿Por qué? Porque ya se está desde otra conciencia. Entonces, es eso, es enfocarte en ti y fluir, dejar que quien tenga que estar, va a estar, y que esa persona que esté, sea una, sean dos, sean tres, que esas personas que estén sean conexiones verdaderas, sean conexiones profundas. O sea, a eso me refiero con calidad y cantidad. Pueden haber pocas personas, pero con una conexión fuerte y profunda. Y pueden haber muchas personas, pero no hay ninguna conexión. En lo personal, yo he aprendido a simplemente, si te tienes que ir, te vas a ir. Me enfoco en estar bien yo conmigo misma y eso es todo. Sí, eso también aplica no nada más con los amigos, igual también con el aspecto de la pareja, ¿no? Cuando hay rompimiento en eso, mucha gente se aferra a ese tipo de personas y evita precisamente, ahora sí, la sanación, ¿verdad? Por estar en ese proceso de aferro hacia una persona que pues ya no tiene nada más que enseñarte, ya no tiene nada más que aportarte, ni tú a ella ni ella a ti. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, ¿qué es lo más recomendable? Ahí tengo otra experiencia. ¿Manda? Ahí tengo otra experiencia. Ok. Igual, tuve una persona que éramos amigas y al mismo tiempo hubo cierta relación de pareja, pero hubo un momento en el que yo me di cuenta que ya no me estaba aportando y esta persona se estaba resistiendo al cierre. De Ok. hecho, yo hice pregunta, yo les pregunté al agua, en constelaciones fluviales, si hacer cierre o seguir, y la respuesta fue, es que esto ya no da, ya es un cierre. Pero la otra persona se resistía, entonces fue así como tal cual, ¿sabes qué? O sea, aquí ya no hay aprendizaje, ya nos enseñamos lo que nos teníamos que enseñar, ya nos dimos lo que nos teníamos que dar. Si nos resistimos a soltarnos, luego es peor porque no dejamos que la energía fluya. Entonces, si ya se te llegó el ciclo
con una persona, sea pareja o sea amistad, déjalo ir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno está trabajando, esto se manifiesta sobre todo en parejas. Cuando una de las dos personas está trabajando y trabajando y evoluciona y la otra persona no se mueve por alguna razón, se termina rompiendo. ¿Por qué? Porque existe tanta distancia que energéticamente ya no cuadran, ya simplemente ya no se entienden. Eso ya es energético. Muchas personas se terminan soltando. ¿Qué es lo mejor? Precisamente eso, fluir y soltar y confiar en que si se suelta es lo mejor para ambas personas. Lo que yo suelo aplicar es cuando ya estoy viendo situaciones así es, te suelto por amor propio y por amor a ti, porque el soltarte significa que te voy a permitir que tú vivas tu propio proceso a tu ritmo, a tu tiempo, a tu espacio, sin interferir en mí en mi proceso. Entonces, ahora sí que Ay, ¿se escuchan? Bueno, bueno, bueno. Hola, yo sí, Ah, sí. pero la maestra no. y Sí. yo también y yo también seguir con mis propios procesos. Ok, perfecto. Es como un acto de amor tal cual hacia ambas partes. Ok. Mira, Brenda nos hizo una pregunta. Dice, hola, hola Brenda. ¿Sería posible de favor compartir cómo comenzar a pedir a los maestros o guías conectar con ellos para personas que estamos empezando en esta filosofía de vida? Gracias. A Sí, ver. mira, hay un ejercicio simple, pero poderoso. Este se llama coherencia cardíaca. De hecho, al ratito, si quieren o pueden buscarlo ahí en mi link de YouTube, en mi canal, así se llama. Es un ejercicio tal cual. Ahorita lo podemos hacer como un ejemplo rapidito. Es literalmente nada más cerrar los ojos, ubicar el pulso de tu corazón en alguna parte de tu cuerpo, puede ser el cuello, puede ser la muñeca o puede ser el pecho. Vas a conectar precisamente con tu corazón. Desde el momento en el que tú ya tocas y sientes el pulso de tu corazón, ya estás cambiando tu energía. De hecho, hasta se siente como un, rico, calma. Desde este punto, simplemente te concentras en tu respiración y en tu corazón y comienzas a decirles, conectando con tu corazón, le vas a decir a tu corazón, te pido que me muestres el camino más amoroso para mí. A partir de ahora, elijo aprender con maestros y experiencias amorosos. Y desde este punto de calma, les dices a tus maestros, a tus guías, a tus ángeles, tal cual, guíenme, protéjanme, muéstrenme el camino con amor, aunque no sea lo que yo esperara o lo que yo quisiera, que sea lo más amoroso para mí. Háganse presentes en mi vida. Y una vez que tú hagas este pedido, también es mantenerte abierto a las respuestas y a lo que se te vaya mostrando. Si te das cuenta, simplemente con el hecho de conectar con tu corazón, ya te sentiste diferente. Ujú. Buenísimo. Mira acá. Muchas gracias. Gracias Con por gusto. comentarlo. Ok, ok. Y de igual manera, Carolina, cuando tengas tiempo nos mandas redes sociales y YouTube ahí Sí, al grupo, por favor. Porque sí, claro que sí. sí está muy interesante esto. Y más pues por las perspectivas de, pues por ejemplo, tan solo los registros akáshicos, que es algo que, como menciono, ¿no? Muy poca gente lo maneja. Yo tenía conocimiento de que existía esta disciplina, pero no como tal, no había conocido a alguien ahí, así que los manejara y que estuviera pues en ello. Y
sí están interesantes. Y ahora, Mucho. otra cosa, por ejemplo, es que también así está como que muy amplio, ¿no? Lo de las constelaciones también. Fluviales, ¿por qué ese nombre o en qué se diferencian a las otras constelaciones? La diferencia principal y lo más importante es el agua. Ok, Fluviales de agua, entonces son constelaciones con el agua, literalmente. Ubicas las constelaciones familiares con personajes, con personas. sí, sí, sí. Por eso es Acá que me no, dio así como que esa duda. A ver. acá no. Acá lo que se hace es, yo utilizo una tina, tal cual, una tina de esas de las que utilizas en la lavandería, en la ropa y demás. Ok. Una tina, le pones agua, son muñequitos chiquitos de madera. Ujú. Estos muñequitos se van a programar para que representen a cada personaje con lo que tú quieras trabajar. Uno papá, uno mamá, uno pareja, lo que sea. Se programan estos muñequitos, se programa el agua. Al agua se le va a pedir que nos muestre la información que queremos trabajar en ese momento, algo específico. Y una vez que ya está programada el agua y que ya está programados los muñequitos, lo que hacemos es meter los muñequitos al agua y dejar que la misma agua vaya haciendo su movimiento. El trabajo del terapeuta es la interpretación del movimiento del agua, según cómo queden los muñequitos y en qué zona de la tina queden los muñequitos, es la información que nos va dando el agua. Aquí el terapeuta lo único que hace es como interpretar el movimiento del agua porque la que te va a dar la información literalmente va a ser el agua. La que hace el movimiento es el agua. Porque a mí me gustan estas constelaciones. Yo antes de llegar a estas hice también familiares. Y a mí lo que me gusta principalmente es que el agua no tiene ego. El agua es un elemento, es natural, no hay manera de manipularlo. Por lo tanto, la información sale más pura, también suele ser más fuerte, pero no hay intermediario. Entonces, lo que te muestra el agua es porque ahí está y mueve muchísima información. En lo personal, yo a veces hago preguntas como guía, como para saber hacia dónde qué hacer o qué dirigir, igual que con los registros que se puede hacer, pero con el agua. Y con la simple hecho de hacer una pregunta, ya estás moviendo energía, aunque no abras, porque se puede hacer preguntas sin abrir el campo energético y se puede hacer la constelación abriendo el campo energético. Entonces, a veces con el simple hecho de hacer una pregunta ya estás realizando movimiento. Y la otra diferencia es que en la de familiares con personas, la información se tiene que guardar un mes y acá se guarda 15 días. A ver, por ejemplo, ahí, ¿cómo que la información se guarda 30 días y acá 15? ¿En dónde se guarda? O sea, una vez que tú hiciste ya la constelación, en las constelaciones familiares con personas, la información se tiene que guardar un mes. ¿Qué queremos decir con guardar? Es no hablar de la constelación ni de lo que se vivió durante un mes para que el inconsciente haga su trabajo y haga el movimiento. Perfecto. Y cuando es con el agua, esa información solamente se guarda 15 días. Quiere decir que durante 15 días no puedes hablar de lo que viste o lo que se movió en la constelación para que la energía y el inconsciente también haga su trabajo, porque incluso me ha pasado, yo he experimentado que una vez que nosotros hacemos un trabajo energético, sea con la herramienta que sea, la psique comienza a procesar esta información a partir de los 7 días que te empiezan a caer los 20, la conciencia así como tal, es decir, ya entendí que se empieza a sentar la energía. Se empieza a mover desde antes, pero a partir de los 7 días psicológicamente ya comienzas a sentir y ver los cambios. Entonces es algo así, es como dejar que tu psique, que tu ser procese toda esa información y toda esa energía. Y como estamos hablando de un sistema, se mueven muchas personas, muchos seres, es dejar que toda esa energía se mueva. Y después de los 15 días ya, o del mes, ya puedes hablar, pero para ese entonces ya hay movimiento visible en tu sistema o en tu vida.
Perfectísimo. Es un dato muy importante para aquellos que están aprendiendo. Y en cierto punto, en lo poco que sé sobre este tema, respecto a las constelaciones, a mí en lo personal se me hace más seguro, ahorita que mencionas las fluviales, que las familiares, porque en los fluviales, me acabas de mencionar, usan monitos y en el otro Sí, usan personas como tal, entonces también la energía de las personas se dañan, ¿no? Cuando hacen ese, porque, bueno, eso lo recuerdo porque en una clase mi maestro me lo mencionó, que por eso a él no le gustaban las constelaciones familiares porque involucra mucho a la gente, entonces, supongamos, como dice él, si a la persona, aquí que persona le toca ser el familiar que fue el que hizo daño, toda la energía negativa va a ir hacia esa persona, entonces, y me ha tocado también pues con personas que han ido a ese tipo de constelaciones, que de repente dicen, ay, me dio diarrea, me dio vómito, tengo dolor de cabeza, y es precisamente después de la constelación, ¿no? Entonces, por eso mi maestro decía, por eso él recomendaba otras alternativas más sanas y que nada más sean como para la persona que es en este caso el consultante, ¿no? Y que no esté dañando a las demás personas. Por eso, por ejemplo, en programación neurolingüística se utiliza la técnica de la silla vacía, precisamente para no dañar a la otra persona, ¿no? Es como que voy a poner una persona y tú vas a simbolizar el ancestro que me hizo daño, que arruinó la rama familiar. Y si se pone, si le dices, pues a la persona que se sienta en la silla, le diste en la madre, con perdón con las palabras, pero le dices en la ujú. madre. Por eso en PNL utilizamos lo que es la silla vacía para que, ok, no ocupamos nada ahí y ahí solamente nuestro inconsciente simboliza que hay alguien ahí, le regresamos el nombre o el problema o lo que sea y se acabó el asunto. Ya no nos dañó, incluso si la persona está viva, no es como que le pase algo grave. eh, y si ya no está en este plano, pues con menos razón, ¿verdad? Pero ya se rompió el lazo y está un poco más sano la persona. Sí, cuando yo llegué a las constelaciones fluviales y cuando las conocí, a mí me gustó mucho porque precisamente ahí es donde siento yo que es más pura la energía, como no hay Sí, el ego, no hay otras personas, no está la energía de otras personas y su ego tal cual, exacto. nada más está como el agua, el paciente y el terapeuta y nada más. Entonces es más pura la energía, suele ser más fuerte también, pero eso es Sí, lo que a mí me gusta mucho, que es como no hay manera de que se contamine. Y esa es la parte que a mí me encanta, que digo, el agua no te va a mentir, el agua no te va a decir verdades a medias, no, el agua te va a decir las cosas como son. Incluso la última vez que hice una constelación a una persona, se sacó de onda, me decía, es que no lo creo. Le digo, pues yo no te estoy dando la respuesta, o sea, el agua es la que te está dando la información. Y me decía, es que es lo contrario a lo que yo veo en lo terrenal. Digo, sí, porque el agua te está mostrando la información del inconsciente. exactamente, sí. La persona te puede decir lo que quieras conscientemente y de dientes para afuera, pero en una constelación y sobre todo con el agua te está dando la información para mí, la verdadera, porque a mí si una persona, y yo de hecho yo me he dado cuenta de muchas cosas, de muchas mentiras también, Cierto. que, que si yo estoy viendo una realidad en lo terrenal y voy con el agua y le pregunto al agua, entonces a veces la información es literalmente es lo contrario a lo que yo estoy viendo, pero me quedo con la información que dice el agua y me empiezan a cuadrar cosas que de lo terrenal, cosas que no entendía, entonces empiezan a hacer sentido y ahí es en donde digo, perdónenme los seres humanos, pero entre lo que me diga una persona y lo que me diga el agua, yo siempre me voy a quedar con lo que me diga el agua, por lo mismo, porque no hay forma de que me mienta, no hay forma de manipulación, no hay forma de que esté manipulado, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, que es como más pura, más fuerte y más puro, sin el ego del ser humano. Sí, ya con eso, sin el ego, es otro nivel. Ya ayudas a la persona de una manera más eficiente. Porque el ego siempre Sí. interfiere. El ego va a interferir a más no poder de la persona porque pues, es miedo, ¿no? No le conviene quedar mal, aunque ese quedar mal le va a beneficiar en algún futuro, ¿no? Pero humanos.
Humanos, Sí, sí, humanos, sí, ¿verdad? claro, claro, sí, completamente. De hecho, eso es lo que a mí me encanta, por lo cual yo hago las constelaciones con el agua, que es como, aun cuando inclusive yo pueda interpretar de cierta forma la información, el agua de todas maneras va a hacer su movimiento y va a estar dándote información. Así yo te diga como ser humano, como terapeuta, lo que yo te quiera decir, el agua te la está dando. Entonces, también es como, quédate con lo que estás viendo. Cuando yo voy a lo personal con mi terapeuta, aparte de lo que él me dice, yo me voy dando cuenta del movimiento, cómo se van moviendo las figuritas en el agua, cómo el agua se va moviendo, y con ese mismo movimiento que yo estoy viendo es donde ya le estoy dando información a mi psique, a mi ser, a mi energía, y ya con eso ya se está generando un gran impacto. Ujú. Sí, precisamente. Está muy bien, esto está muy interesante. Brenda, pues muchísimas gracias por aceptar. O sea, ¿cómo se? Confiaste en desconocidos y ahorita aquí estamos. Sí. ¿Verdad? Muchísimas gracias por ello. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Estás demasiado cerca, al menos de mí, de Brian, ¿no? Brian está muy lejos, pero estás demasiado cerca. Qué genial. Espero que en algún punto, si vienes, pues, ahí me avisas. Si es que llegas a visitar Mazamitla. Igual si quieres ir a Tapalpa, ahí estamos. Perfectísimo, sí, sí, sí. Carolina, entonces, igual, nos vas a compartir tus redes sociales, Sí, pero dinos el nombre de ellas, cómo te pueden contactar, precios de tus servicios, dinos. claro. Yo estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en YouTube y estoy en Instagram. Me pueden Ok. encontrar como Victoria de Luz. Eh, Tal cual, voy y vengo Tapalpa, Guadalajara, así me ando moviendo. Mi WhatsApp es el 33 28 22 31 73. Perfecto. Igual al ratito lo comparto ahí, los links, los enlaces, los comparto ahí en Por el favor. grupo y también el contacto de WhatsApp. Las sesiones pueden ser a distancia o presenciales, las que son de registros y las que son de constelaciones. Hago también ceremonias de cumpleaños holísticas, pero esas sí son presenciales. Ah, ok, ok. La Es- de los registros y las de fluviales también tienen que ser presenciales. no, esas pueden ser a distancia, pueden ser, si son a distancia, las hago tal cual vía WhatsApp, en Ok, videollamada. perfectísimo. Y a mí me gusta más presencial, ¿verdad? Es más bonito, me gusta Ujú. más lo físico, Sí, pero se sí. pueden hacer a distancia, puedes estar al otro lado del mundo y como es energético, se puede trabajar Sí, se trabaja perfectamente. muy bien. Ujú. Así es, las sesiones de registros con perdón Ajá, cuántico están en 800, perfecto. las de las constelaciones están en 600. Lo que a Ujú. mí me gusta también de las constelaciones es que se pueden trabajar, las constelaciones fluviales es que se pueden hacer dos trabajos en una sola sesión, o sea, se pueden hacer dos constelaciones en una sola sesión y Ok. no hay ningún problema. De Ujú. hecho, yo he hecho preguntas y al mismo tiempo hago la constelación y está perfecto, igual se guarda la información. Esas están en 600 las constelaciones, y las ceremonias de cumpleaños ya depende de si es individual o grupal. Si Ok. es individual y es es que se pueden hacer grupales las ceremonias de cumpleaños. ¿Cómo son esas? A ver, eso sí yo no lo había escuchado. Las ceremonias de cumpleaños, tal cual, Ajá. es como un ritual en el que es como una ceremonia tal cual, sin nada, no se ingiere nada. Son ejercicios de meditaciones, de cierres de ciclos, dependiendo de lo que la persona necesite, en el que literalmente se honra y celebra tu vida y tu energía. ¿Por qué? Porque tu vida literalmente es un regalo. Tú vienes a este mundo con un propósito, no estás aquí nada más porque sí. Tú vienes a este mundo con un propósito y lo que hacemos en una ceremonia es honrar y celebrar el que tú estés aquí en este plano. Lo hacemos con ejercicios, de hecho yo le incorporo la apertura de los registros en las ceremonias de cumpleaños
Se realizan limpiezas, armonizaciones, ejercicios de cierre de ciclo, porque cuando cumples años estás cerrando un ciclo y estás abriendo otro ciclo. Abriendo otro Entonces sí. también se realizan ejercicios pues de cierres de ciclo para abrir ciclos. Y esto puede ser individual. Yo, de hecho, mi último cumpleaños lo celebré con una ceremonia individual y la verdad es que a mí me encantó. Yo entré con una energía y salí con otra energía muy diferente. Y también se pueden hacer en grupales, o sea, que tú invites a personas a celebrar tu cumpleaños. La recomendación que yo hago es que sean personas que realmente sean cercanas a ti, que sean íntimas, porque estás compartiendo algo sagrado con estas personas. Ujú. Y los regalos que se dan son regalos realmente simbólicos, por ejemplo, que puede ser hasta un palo santo, pero que este palo santo te lo intencione Sí. para que realmente te dé un beneficio en tu vida. Entonces, también son muy bonitas las ceremonias de cumpleaños y el objetivo es ese, es literalmente honrar y celebrar tu existencia física, Ok, tu perfectísimo. energía, porque es tu energía. Y cuando nosotros nacemos, tal cual se abre un portal energético únicamente para ti. Cuando tú naciste, se abre un portal en el que tú puedes pasar de una dimensión a otra. Y eso es lo que se celebra en las ceremonias de cumpleaños. Ese paso de esa dimensión a esta dimensión y el que tú estés en este momento aquí. Perfecto. Bueno, y nos hicieron dos preguntas, ¿va? Antes de retirarnos. Dice, ¿para qué situaciones o casos se recomienda el uso de los registros o de las constelaciones? Si puedes dar En lo ejemplos, por personal, favor. para cualquier cosa. Sí, ¿verdad? Son herramientas que puedes trabajar todo. Los registros literalmente te pueden dar información de absolutamente todo y más cuando se trabaja el perdón cuántico. Te pueden dar, yo lo utilizo como guía, yo lo utilizo para conectar con con mis maestros, para preguntarles, para pedir información sobre algún tema en concreto. Es decir, tengo una situación, quiero saber de dónde viene porque ya me cansé y ya no quiero seguir con este conflicto. Voy a los registros y les pregunto qué onda, qué está pasando, y ahí me empiezan a decir, ¿sabes qué? Esta situación viene de tal evento, hay que sanar esta creencia o hay que sanar esta situación o con esta persona, etcétera. Pero tal cual se puede trabajar todo, temas de salud, temas personales, economía y con las constelaciones igual. De hecho, yo me he dado cuenta que a veces hago constelaciones estando en registros. Ni cuenta me doy, pero pero termino haciendo una constelación cuando estoy en registros. ¿Por qué? Si de repente te dicen es que esta creencia proviene de cuando tú estabas chiquito, que tu papá te dijo esto, escuchaste esto y lo tomaste como una verdad, ahí ya les digo, ¿quieres trabajar con papá? Sí, ok. Ya cuando dices quiero trabajar con papá, ya estás haciendo una constelación. Sí, pues tengo constelación, sí. Dice- Y nos dice, ¿con la consulta de los registros se hacen sanaciones? Pues sí, ya nos respondiste, ¿verdad? Sí, sí, Sí. lo hago con el perdón cuántico. Y las con el flujo cuántico. Así es, estas preguntas las hizo Brenda, ¿verdad? Sí, Brenda. Va, pues, sí, Brenda, ¿sí se te resolvió las dudas? ¿O tienes Sí. más? ¿O tienes más? A ver. Por, sí, sí, puedes decir. Por ejemplo, No. no se puede. Por ejemplo, cuando hay personas que son muy persistentes, que todo el mundo le tira mal de ojo, les tienen envidias y dices, pero ¿por qué te lo tomas todo tan personal? Ahí, ¿cómo lo manejaría? Sí tiene que haber una constelación de que a lo mejor tiene una creencia de que le dijeron, es que todo el mundo nos tira envidia, hijo, por tal situación. ¿O cómo se puede calmar, cómo se les puede quitar esa ansiedad al consultante que está duro y dale insistiendo en que todo el mundo le está tirando odio,
casi casi un perro fuera de su casa, o sea, ¿cómo se les puede ayudar? Ok, eso puede ser alguna creencia y Sí, aparte, Ay, ¿se trabó se ella cortó. o sí se cortó, Sí, verdad? sí, la maestra. ¿No se escucha, Victoria? Ay, se trabó. entonces, ahí ya regresé. Sí, ya regresaste. Sí, no se Ok, escuchó nada, ¿eh? Para que empieces. ok, ok. Cuando una persona se siente como perseguida o de que todos le tienen envidia, cosas así, sí ahí puede haber alguna creencia inconsciente. En lo personal es como no te tomes las cosas tal cual, no te tomes las cosas personales. Todo lo que haga otra persona no tiene nada que ver contigo y muchas Mm, veces las otras personas están proyectando contigo. Yo he aprendido a ver mucho estos como envidias desde el lado de, pues tu envidia en realidad es, ¿cómo se llama? Que me admiras tanto que lo manejas de esa forma. Porque es eso, al final una envidia es el hecho de admiración, pero es una admiración mal canalizada. Es el mm, hecho de no tomarte las cosas personales, sí protegerte, porque sí te puedes proteger de repente las envidias o las intenciones de otras personas pueden ser tan fuertes que sí puedan generar algo, sí, pero también, o sea, es protegerte, porque sí toma tus precauciones, protegerse energéticamente, pero también el no tomarte las cosas personalmente, o sea, lo que hagan los demás, el 99.9% de las veces no tiene nada que ver contigo. Y incluso muchas veces cuando una persona dice o hace algo, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con sí mismo, con cómo se siente, con sus creencias, con sus miedos, pero no tiene que ver contigo. Entonces, es eso, protegerse. Sí puede haber alguna creencia por ahí de que se sienta perseguido, e incluso, según percibo, puede venir desde atrás, pero es el soltarlo y el decir, ¿sabes qué? Yo estoy protegido, yo estoy bien, estoy en paz con Dios, conmigo y soltarlo y no tomarse las cosas personales. No, no todos te quieren hacer daño. sí, Gracias. exactamente. Sí, mira, Ah, pues, también, Brenda, pues es que realmente ahí podemos darle esta frase, ¿no? De es un golpe al ego, ¿no? Y esta la decía mucho mi maestro, de que así como, pues, ¿quién te crees tú que eres tan importante como para que todo el mundo esté hablando de ti, sea bien o malo, ¿no? O sea, realmente es eso, ¿no? Tienes que entenderlo así como que, bien lo dijo ellos, son creencias y las creencias no son realidades, ¿ok? Ni siquiera se acercan a una realidad, mucho menos a una verdad. Entonces, cuando una persona tiene esa percepción de que todo el mundo me ataca, realmente o sea, se siente tan especial, tiene el ego tan elevado que cree que todo el mundo lo está atacando. Simple y sencillamente se trabaja, se calma, dice, como dijo aquí Carolina, pues es un trabajo profundo contigo mismo y darte a entender que tú enfócate en ti, solamente en ti, y las cosas van a fluir perfectamente para ti. Y ¿De puede acuerdo? haber también creencias de miedos, en el sentido de decir, es que me quieren hacer daño, cuando a lo mejor la persona ni siquiera, o sea, no es la intención como Ni te tal. pela, ¿no? Sí, 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 o sea, Sí, puede haber ahí realmente. un tema tal cual de miedos, pero que no tenga que ver con la otra persona, sino los miedos de esa persona que lo está sintiendo así. Exactamente. Y sí. Y pues bueno, o sea, también eres alumna de Brian, ¿verdad, Brenda? sí. Sí, sí, sí. Ah, ok, no, pues qué bien, tienes buen maestro. Y de igual manera adopta algo de Brian en este sentido. Pues estás estudiando constelaciones, ¿o no? Pero Sí. hay demasiadas herramientas. Y así como lo hace la señorita Carolina, búscale por todos lados. O sea, todas son efectivas y entre más conocimiento tengas y más lo puedas adaptar a tu estilo, a tu persona. O sea, todas las herramientas tienen sus reglas, pero las reglas están para romperse. Busca muchas formas, combina entre otras disciplinas y así es donde te vas a convertir cada vez más ahora sí, más allá del terapeuta, en un ser humano, ahora sí, potente, que Ah, realmente
no se cierre solamente a una sola cosa, sino que tenga la habilidad de expandirse y de agarrar más conciencia de otras disciplinas para poder, si realmente estás en esto es porque realmente quieres ayudar a los demás. Entonces, entre más te enfoques en tener más herramientas, mejor podrás ayudar al ser humano, pero principalmente utilízalas contigo. Estando bien Lo tú, que puedes hacer es pedirles guía, sí, pide pedirles que ayuda. te muestren el camino, o sea, tal cual es, muestra el camino, estoy abierta a recibir, a que me muestren el camino, y yo utilizo mucho una frase que es el camino que sea más amoroso para mí. Cierto. De esta forma te van a ir mostrando, obviamente tienes que estar perceptiva y abierta a todo lo que se vaya moviendo, todo, o sea, digo, todo es todo, tienes que estar a todo lo que se te mueva en el exterior. A mí me hablan mucho con códigos numéricos, me hablan mucho con plumas, me hablan mucho con emociones, sensaciones. Es como si traigo alguna duda, es como, a ver, díganme qué hago. Si siento como la duda o como el hazte para atrás o como el miedito o como que algo me detienes, ok, no va por ahí. Pero si siento como el impulso o como que es bonito, o sea, uno lo siente, le doy. Entonces es aprender también a conocerte tú y el cómo te hablan a ti, porque de esta forma se te va a ir mostrando el camino. Lo otro que yo también suelo hacer es, si fluye, le doy. Si hay trabas, entonces ya reviso el por qué está la traba. Pero si fluye solito es como, ok, está fluyendo, le doy, confío. La intuición, ahí esa es la Sí, intuición, ¿eh? La intuición es eso lo dijo el maestro de ayer, la intuición es el consciente del inconsciente. Así que hazle caso por algo, ¿no? Esa intuición no es nada más que tú mismo diciéndote sí o no hazlo. Y si tú vas en exacto. contra de ti mismo, ahí es donde empiezan los problemas. Si hay algo que te dice que sí, como nos dijo Carolina, sí, hazlo, que está fluyendo, y tú te detienes, la consecuencia va a ser para ti. Si hay algo que te Sí, dice, no, no lo hagas, que tienes ese miedo de mejor no por aquí, no, porque hay muchas trabas, pero de todos modos lo haces, la consecuencia va a ser para ti. Aprende a escucharte, aprende a conocerte y todo va a empezar a fluir como tú quieres, lo vas a empezar a manifestar, si lo vemos. La ley de la conciencia que mucha gente le dice que es la ley de la atracción, pero realmente es la ley de la conciencia. Entrar a tu conciencia y da tu resultado. así es. Sí, es la conexión con uno mismo. Esa intuición es parte de la conexión con uno mismo y el aprender a confiar en esa vocecita que de repente te dice hazlo o de repente te dice, hey, por aquí no. Entonces, aprender a confiar en esa vocecita interior, porque es eso, es una vocecita interior y confiando en esa vocecita, en esa vocecita, en esa intuición, es cuando comienzas a conocerte a ti mismo, porque al final, más allá de todo, es un conocimiento interior sobre nosotros mismos. Ándale. Gracias. Un placer. Pues Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es pues, una excelente noche. Brenda, Gracias a yo y ustedes. las personas que están aquí, que nos acompañaron, en estos días también lo vamos a pasar el enlace de esto. No he pasado ninguno, perdonen, pero ya estos días les voy a ir pasando los enlaces de las otras ponencias. Y mañana no hay, mañana no va a haber. Ok, Nos veríamos hasta el viernes también a las 7:30 p.m. hora México. ¿Va? vale, Brian es el que tiene el dato de quién sigue para ese día. Y de igual manera, entre mañana y ese mismo día les vamos a avisar quién es la persona, pero el horario es el mismo, 7:30 p.m. hora México. ¿Va? perfecto. Igual si tienen alguna duda o algo, ya sea que me lo puedan mandar ahí en el grupo o me Ujú. pueden mandar mensaje en privado y ahí les resuelvo sus dudas. Les voy Sí, a compartir en un momento más los links del contacto y de las redes para que las puedan revisar y si alguien quiere, pues aquí estamos a sus órdenes. sí, por favor, ¿Y tú no igual enseñas las fluviales? ¿Cómo? ¿Tú no enseñas las fluviales? La ¿Talleres constelación. o maestros? Sí, sí hago talleres de registros y talleres de constelaciones. Ah, bueno, gracias. ah, Sí, bueno. Y sí igual, por enseño favor, a las personas. al grupo mándanos toda la información para que también los que estén ahí puedan, y también pues nosotros buscar la manera también de compartirlo en otros grupos en los cuales estamos también. Sí, claro que ¿Va? sí. Por favor. Ahorita en un momentito les comparto ahí toda la información. Sí, Muchas perfectísimo. gracias. No, pues
por, Con gusto. por Gracias a Muy ustedes. bien, entonces paramos grabación.